Buenos días, profesor. No voy a fijar tu plan. Sandoval, tú eres Kiara, ¿no? Confírmame. Sandoval, ¿me escuchas? Sí, profesor. Lo que pasa es que yo te tengo varios números, por eso te pregunto. O este es el único número que tienes, porque tengo otro número muy aparte, que te acuerdas que tú me dijiste que te agregué al grupo de secundaria, y luego la última me dijiste otro número. ¿Es el mismo o es otro? Este, este número que te envié, profesor, por WhatsApp, es mi número, el mío. El que está, este, y por el antiguo WhatsApp que te hablaba, ahora es un número de mi hermana, la que también está en secundaria, pero en sección 2 sección 3 quería. Ya, son dos hermanas. Ah, viste, yo pensaba que era única, que me has explicado así, yo dije, qué raro. Sí, porque yo tengo el número, lo que pasa es que tú eres Idexi, ¿cierto? Y tu hermana es Kiara, ¿me equivoco? Sí, Confirma. profesor. Ya, eso quiere que me haya procedido, qué raro, no, 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 ya está bien. Dime, ¿tú ingresas todos los días o tienes días que no ingresas? ¿Llevas cursos todos los días o hay cursos que tú no llevas? Hay algunos cursos que no entro, profesor, porque a veces no más entraba porque no estaba en el grupo, mi celular se había malogrado. Ya, Le dime, pedía a ya, le dime. pedía a una compañera que me pasaba los links, pero a veces no me los enviaba y por eso no entraba. Ya, y dime, tú llevas conmigo física y química, ¿cierto? ¿O no? Sí, porque yo llevo Sí, los días, profesor. ya, y los días como ayer y como hoy, que hacía historia ayer en Perú y hoy día estoy universal, también lo llevas conmigo también. Sí, profesor. Ya, y dime, ¿tienes tú la ficha del tema 5, tema 6, tema 7? No, profesor, no, no los tengo. Tienes, tampoco no sabes los trabajos finales, tampoco. Que no estás al tanto de los trabajos finales que he dejado en UTE Perú y Universal, o sí sabes de esos trabajos. No, profesor. Ya, a ver, escúchame eso. Vamos a hacer una cosa. Hoy día, más tarde, yo te voy a enviar los temas de los trabajos finales. Me lo presentas hasta el día lunes 16 hasta la medianoche. Lo presentas, ¿ya? Y esa nota de trabajo final yo te la voy a duplicar en los demás trabajos, porque no tengo nota en sí, no tengo nota tuya, ¿cierto? No sí tengo tu asistencia, pero nota, digamos, de actividades que hayas realizado, no. También tengo de ti participaciones que has tenido. Es decir, por ejemplo, tengo entendido que tú ayer ingresaste, ¿cierto? Perdón, ingresaste el día lunes, el día martes, confírmame. Esos días no ingresé, profesor. Mire, y ayer en la tarde te dice, no, ayer que ha sido en la mañana ingresaste, porque hice la clase como a la mediodía, 11 de la mañana más o menos, ingresaste. Sí, profesor, en esa clase ingresé. Ya, y también participaste en los orales, ¿cierto? Las preguntas que hice, ¿cierto? Sí. Ok, ya, escúchame, mira, voy a dejarte trabajo, hija. Yo de acá en la tarde yo te voy a enviar, pero eso sí, hija, hazlo. Si tú no lo presentas el día lunes 16 hasta la medianoche, señor, vas a tener todo este fin de semana y todo este lunes, todo el día hasta en la noche y me lo envías. Es la única manera que yo te puedo ayudar para que no se haga desaprobada, porque ahorita yo en sí no tengo nota. Si yo no tengo nota de ti, si no tengo nota de trabajo, no tengo nota, si apenas tengo una nota de intervención oral, pero no tengo más. Entonces, yo lo que voy a hacer es dejarte trabajo, lo presentas, ¿no? Investiga bien, infórmate bien lo que te voy a dejar y me lo envías el trabajo, bien presentado. Si no es que tú me hagas el trabajo, digamos, ya lo voy a hacer a mano y como salga el trabajo, sí lo voy a presentar. No, me presentas bien para que yo pueda revisarlo y así puedas tú poderte apoyar.
Está claro, hija, ¿no? Sí, profesor. Está bien, ok, ok. Muchas gracias, profesor. Está bien, ok. Yo lo estoy haciendo en consideración porque veo que ustedes participan, están al tanto y vale, eso yo lo valoro bastante. Entonces, en sí, en la próxima, cuando tú ves esta situación, de repente tu compañera no te envió los links o de repente no has podido, habla con la persona con coordinación o de repente con la persona, con un profesor, o de repente si tú ya sabías de mí, está la manera de contactarte, ¿no? ¿Sabes qué? O buscar ahí en el grupo, buscar quién es el profesor de tal curso y preguntarme, ¿sabes qué? Este profesor, tengo esta duda, o decirle una tal, para yo poderte ayudar. Deja, en esa parte la próxima hay que tener mucho cuidado. Deja. Y, Ya, profesor. ok, muy bien, chicos. Vamos a comenzar. No sé qué pasa con los demás que tienen que ingresar. Soy, buenos días. ¿Has tenido un inconveniente para ingresar? Soy al link, ¿ah? Coméntame. Sandoval, ¿has tenido un problema para ingresar al link? Bien, vamos a comenzar, ya vamos a comenzar la clase porque mientras que esperamos a los demás compañeros, no sabemos si siquiera van a ingresar, hasta que se demoran en ingresar o tener un inconveniente, ¿ya? Bien, chicos, hoy día de hoy, chicas, vamos a ver sobre los temas referentes a los 5 temas que hemos visto el día de hoy. Bueno, tanto tema 5, tema 6 y tema 7. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver acá entonces, referente a lo que es la monarquía española del siglo XVII, siglo XVII. Vamos a ver, qué fue el tema número 5 que vimos, referente a ello, que nos hablaba que la monarquía española en el siglo XVII estuvo marcada por una serie de crisis políticas, económicas y sociales que afectaron profundamente el imperio español. Durante este periodo, ¿de acuerdo? Eh, los Habsburgos, en la figura del rey Felipe III, Felipe IV y Carlos II, gobernaron España. Vamos con el primero, que fue Felipe III, en el año 1598, el año 1821, 1600, claro, 1621, perdón. Adoptó una política de pacificación interna mediante el aconsejamiento de sus varios, como el duque de Lerma, lo que resultó una gestión centralizada pero ineficaz. Aunque logró algunas victorias militares, España comenzó a perder poder de recursos debido a su extensión imperial y la guerra de los 30 años, que duró entre el año 1618 al año 1642. ¿Sí? Eso fue el caso de Felipe III. Felipe IV, que fue entre el año 1621 al año 1665, con el válido conde duque de Olivares, trató de revitalizar el imperio a través de reformas militares y fiscales. Pero la participación de guerras como la de los Países Bajos y la de Cataluña, revolución de 1640, agotaron más las arcas de reino y provocaron rebeliones internas. La crisis del 640 marcó un punto álgido de las tensiones internas y territoriales. Carlos II, que fue el año 1665 al año 1700, apodado el hechizado, un monarca débil que no pudo controlar las luchas internas ni las presiones internas. Su reinado fue el colofón de la decadencia española
un imperio debilitado y sumido a una serie de derrotas militares y crisis económicas. La falta de descendencia masculina directa de Carlos II desembocó en la Guerra de Sucesión Española, 1701 a 1714, que terminó con la imposición de los Borbones en el trono español. En el siglo XVII fue, fue, fue en general una época de declive para España, marcada por la disminución de su poderío económico y militar y por la creciente presión de otros países europeos. O sea, ahí fue ya el colapso total en ese caso, ¿no? Ya en sí lo que es la monarquía española, si hablamos en el siglo XVII, bajó. Ya no era obviamente la monarquía ligada, la monarquía que sería eh, apoderado obviamente, a, sería apoderado acá como lo dice en el viejo continente, acá mismo, ¿no? O sea, y hay algo debilitado. Bien. Buenos días, Janito. ¿Qué tal, hijo? Profe. ¿Tuviste problemas para ingresar, Janito? Confírmame. Sí, profe, no quería aprender mi computadora. No, lo que pasa te comento, el Zoom no sé si estará pasando para todos ustedes, el Zoom como que ha caído, ahorita está caído, por eso no podía para ingresar, ahorita he tenido que ingresar como si fuese un estudiante. Yo no he ingresado en ningún link, porque ahorita la página del Zoom ha caído, ya, para que sepan, para que tengan ya más o menos una idea de lo que está pasando ahorita, ya. Por eso un poco la demora. Ok, sigamos entonces. Pues estamos viendo referente, obviamente, a todo ello. Voy a compartirles un video referente a lo que, o primero, sí, un video referente a lo que es la monarquía española y luego un video referente a la monarquía inglesa, digamos. O sea, pero primero quiero terminar de acá esta parte. Un ratito, por favor, bien. Empezando recién. Ok, sigamos entonces, vamos con la monarquía francesa en el siglo XVII. La monarquía francesa en el siglo XVII estuvo dominada por el reinado de Luis XIII, que duró entre el año 1610 al año 1643, y su hijo Luis XIX, que fue entre los años 1643 al año 1715, que fue conocido como Rey del Sol y uno de los monarcas más influyentes de la historia de Francia. En el caso del primero, asumió el trono siendo niño y su reinado estuvo marcado por la regerencia de su madre, María de Medici, y luego por el liderazgo de su principal ministro, Cardenal Richelieu. Richelieu consolidó el poder monárquico al fortalecer el absolutismo y reducir el poder de la nobleza y de enfrentarse además de enfrentarse a los botones y a la Casa de Auge, la cual competía por la hegemonía europea. La intervención de Francia en la guerra de los 30 años, que fue entre el año 1618 y el año 1648, también fue significativa. Tras la muerte del dicho rey, su hijo, ¿no? Asumió el poder absoluto a una edad temprana. Igualmente, construyó una monarquía centralizada y autoritaria. Su largo reinado, más de 70 años, fue caracterizado por el fortalecimiento del sistema monárquico, es decir, la concentración del poder en el rey, quien se consideraba representante de Dios en la tierra, la construcción del lujoso Palacio de Versalles, que simbolizó la autoridad y el poder. Durante el gobierno, ¿no? De, llevó a Francia a la guerra en varias ocasiones, como la guerra de la Devolución y la guerra de los 9 años, con el objetivo de expandir su territorio. Aunque inicialmente tuvo éxito, las constantes guerras y el derroche en el corte provocaron una creciente crisis económica al final de su reinado. A lo largo de este del siglo XVII, ¿no? La monarquía francesa pasó a un sistema más feudal y a una profunda centralización, pero las tensiones internas y externas también marcaron el camino hacia las futuras dificultades políticas y económicas que se manifestarían en la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. Bien, eso referente a lo que es Francia, ¿no? Solamente con los más importantes, en el caso, por ejemplo, de Inglaterra,
¿no? La monarquía inglesa en ese siglo XVII estuvo marcada por importantes cambios políticos, conflictos y la transición hacia un sistema constitucional. Este periodo vio el fin de la monarquía absoluta y la consolidación de la monarquía parlamentaria. Jacobo I, que fue el año 1613, perdón, 1613 al año 1625, hijo de María, reina de Escocia, ascendió al trono de Inglaterra tras la muerte de Isabel I. Fue el primer monarca de la dinastía Estuardo y su reinado estuvo marcado por tensiones con el Parlamento, ya que abogaba por el derecho divino de los reyes, lo que generó conflictos con los representantes del pueblo. Carlos I, 1625 al año 1649, hijo de Jacobo, exacerbó estas tensiones al intentar gobernar sin el Parlamento durante largos periodos. Su intento de imponer impuestos sin el consentimiento parlamentario y su enfrentamiento con los puritanos generaron una crisis política que culminó con la Guerra Civil Inglesa del año 1642 al año 1651 entre los realistas, que apoyaban al rey, y los parlamentarios liderados por las figuras como Oliver Cromwell. La guerra resultó en la derrota de Carlos I y su ejecución en el año 1649. Esto dio paso a un breve periodo republicano conocido como los Commonwealth de Inglaterra, gobernado por Cromwell, quien se convirtió en Lord Protector. Tras su muerte en el año 1658, su periodo de inestabilidad, la monarquía fue restaurada en 1660 con Carlos II, hijo de Carlos I, lo que se conoció como la Restauración. Jacobo II, 1685 al año 1688, hermano de Carlos II, intentó restaurar el catolicismo y el absolutismo, lo que llevó a la Revolución Gloriosa en 1688, donde fue depuesto sin violencia. Guillermo III y María II asumieron el trono, estableciendo un sistema en que el Parlamento tenía más poder que el monarca. A lo largo del siglo XVII, Inglaterra experimentó transformaciones profundas que dieron paso a un sistema más equilibrado de gobierno entre la monarquía y el Parlamento, lo que sentó las bases para la monarquía constitucional. Bien, entonces acá estamos viendo los tres temas que hemos visto. Ahora vamos a ver, o voy a compartir para que vayamos viendo referente a lo que hoy hemos hablado, ¿no? Voy a tomar captura, un ratito, un ratito. Entra una compañera de ustedes. Vamos a esperar que entre mi compañera, voy a tomarle captura. Oh, correcto. Ahora, ok, muy bien. Ahora sí, estamos chicos, voy a comenzar a presentar mi video, un ratito. Tan, tan, tan. Listo. Vamos a ver lo que es la monarquía española en el siglo XVII. A ver si está entrando, ¿verdad? Ah. Bueno, chicos, recién un saludo del Colegio Basili. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando de las monarquías europeas. Y hoy día toca hablar de la monarquía española del siglo XVII. Bien, la clase anterior, bueno, habíamos hablado de las monarquías europeas del siglo XVI, ¿no? Bien, chicos, iniciemos. Bueno, el siglo XVII va a ser la etapa de los Austria menores, ¿no? Si en el siglo XVI la monarquía española fueron los Austria mayores, y ya los hemos estudiado, para el siglo XVII los que van a gobernar van a ser los Austrias menores, ¿no? Pero gran parte de ese siglo, la monarquía española va a entrar en una fase de decadencia, ¿no? Y que generará que España pase a dejar de ser una potencia en Europa, ¿no? Y con gran influencia, ¿bien?
Por esa razón España durante este siglo va a perder su hegemonía en Europa porque va a tener una política de enfrentamientos constantes contra los holandeses, contra los turcos otomanos y contra los franceses, ¿no? Ese empeño político de querer luchar con otros países va a hacer que España invierta muchos recursos, tanto de sus colonias como de la misma península, ¿no? A estos problemas se va a añadir otras dificultades, como las pestes que van a atacar a España durante este siglo, ¿no? Ahora, durante el siglo XVII, el sistema de gobierno que aún se va a mantener va a ser el absolutismo, ¿no? Todavía se mantiene el sistema de gobierno absolutista. Bien, chicos, pero eh, durante esta etapa, los monarcas que van a gobernar, los Austria mayores que gobernaron España, estos monarcas van a tener una serie de deficiencias, ¿bien? Y lo que va a hacer es que deleguen el poder en los válidos, ¿no? ¿Y quiénes eran estos válidos o a quienes se les denominaba válidos? Pues eran unos gobernantes por delegación real, o sea, los reyes delegaban su trabajo a otras personas, ¿no? Entonces, a esas personas se les denominaba válidos, ¿bien? Entonces, chicos, este es el contexto o la situación que estaba pasando España durante el siglo XVII. Ahora, ¿cuáles fueron los reyes austrias menores que tenemos durante esta etapa del siglo XVII y quiénes fueron sus válidos? O sea, las personas que gobernaron por ellos, ya sea por incapacidad, por ineficiencia, o porque simplemente estos reyes no querían o se veían abrumados por todo el trabajo que era gobernar un país, ¿no? Bueno, entre los reyes tenemos a Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Felipe III, que delegó su poder de gobierno en los válidos. ¿Quiénes fueron estos válidos? Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, posteriormente delega en otro válido que va a ser Cristóbal Gómez de Sandoval Rojas, duque de Uceda, ¿no? En el caso de Felipe IV, delegará su trabajo a Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, ¿no? Y Carlos II va a delegar sus funciones en primer lugar, a Berardo Nitrat y posteriormente a Fernando de Valenzuela, ¿no? Que eran los válidos, que eran estas personas a quien el rey escogía para que gobernara por él, ¿bien? Ahora, chicos, veamos un poco de los principales hechos que se desarrollaron durante el reinado de los Austria menores. Y empecemos con Felipe III. Felipe III asumirá el trono a la muerte de su padre, ¿no? En septiembre de 1598. Va a ocupar el trono de tanto de España como Portugal. ¿Bien, chicos? Pero pronto o rápidamente Felipe III se va a ver abrumado por todo el trabajo que conllevaba gobernar un país y delegará todo el poder en un válido, ¿no? Y debido a su insuficiencia como monarca. Bien. Ahora, ¿cuáles fueron las obras que se dieron o se realizaron durante el gobierno de Felipe III? Primero va a continuar la política de hostilidad contra los turcos otomanos. En 1609 se firma la tregua de los 12 años con los Países Bajos, que ya tenían mucho tiempo peleando España con los Países Bajos. Y mediante esta tregua es que España va a reconocer oficialmente la existencia de Holanda, ¿no? Uno de los Países Bajos. ¿Qué más tenemos? Va a apoyar al emperador Fernando II de Austria en la Guerra de los 30 años. ¿Bien? Ahora, en cuanto al reinado de Felipe III, va a suponer todavía o va a resistir todavía el mantenimiento de la hegemonía española en el mundo. O sea, hasta Felipe III España todavía está manteniendo su hegemonía, pero ya pronto se ven las dificultades económicas y la gestión de gobiernos en privados o en los válidos, como se les conocía, ¿no? Todo esto ya predecía el declive del imperio español, ¿no? Y finalmente Felipe III va a morir a causa de fiebres, ¿no? De muchas fiebres a la edad de 43 años, ¿bien? A la muerte de Felipe III, el trono será ocupado por Felipe IV, ¿no? Quien hereda el trono de su padre, ¿sí? Ahora, Felipe IV hereda el trono cuando él tan solo tenía cumplido los 16 años. En el año 1648 se va a casar con María de Austria, ¿no?
De este matrimonio nacerán 12 hijos, pero de los 12 solo sobrevivirán 3 hijos. ¿Quiénes son sus 3 hijos? María Teresa, quien será la futura esposa del rey de Francia, Luis XIV, ¿no? Y cuyo matrimonio, el matrimonio de María Teresa con Luis XIV, va a generar el acceso de la dinastía Borbón a la corona española. Pero eso ya lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Luego tenemos a Margarita Teresa y a su otro hijo, o el hijo varón, el futuro Carlos II. ¿Bien? ¿Qué obra se dio durante el gobierno de Felipe IV? Primero tenemos que Felipe IV va a afrontar una gran recesión económica, tenía problemas económicos muy fuertes, ¿no? Y esto se demuestra en las 4 bancarrotas de la Real Hacienda. Real Hacienda es como decir del Ministerio de Economía actual, ¿no? Entonces la Real Hacienda se declaró en bancarrota durante 4 años, 1627, 1647, 1656 y 1662. O sea, hay grandes problemas económicos, ¿no? ¿Por qué razón se daba esto? Por los elevados costos que financiaba la política exterior, esa política de estar enfrentándose a otros países constantemente. Ahora, también participó en la Guerra de los 30 años, apoyando a los Habsburgo de austriacos. ¿Bien? Durante su gobierno también se va a firmar el Tratado de Westfalia en 1648, con el cual reconoció la independencia de las Provincias Unidas, que hoy en día conocemos como los Países Bajos. ¿Bien? Ahora, chicos, Felipe IV también fue un generoso mecenas porque era un amante de las artes, de la cultura, de las letras, ¿no? En sus últimos años de reinado, la monarquía entra en un gran declive, ¿no? En una profunda recesión económica, una crisis total, ¿no? La autoridad del rey estaba muy cuestionada por muchos sectores sociales en España, y además las constantes campañas de guerras contra Francia e Inglaterra generó que toda la situación se volviera muy crítica. Finalmente, eh, Felipe IV muere en 1675 y el mismo año que muere Felipe IV se produce la derrota de España ante Portugal. O sea, Portugal se enfrenta a España y logra su independencia. Lo que Portugal anteriormente, hasta Felipe III, pertenecía a España, con Felipe IV logra, mediante una guerra, logra su independencia. Bien. Luego tenemos a Carlos II, que tomará el gobierno a la muerte de su padre, ¿no? Va a heredar todas las posesiones de los Austria españoles. Él va a ser rey de España durante los años de 1635 a 1700. Carlos II no tuvo descendencia con ninguna de las 2 mujeres con las que estuvo, ¿no? Por eso también lo llamaban el hechizado, porque no podía tener hijos. Eso va a generar graves problemas, porque cuando Carlos II muere sin dejar herederos y deja un testamento sucesorio que va a provocar una guerra de sucesión en España, ¿no? Por la cual se va a enfrentar contra Francia, que finalmente en Francia la Casa Borbones será la que asuma el trono de España, ¿no? ¿Quién va a ser el miembro de la Casa de los Borbones que asume el trono español? Va a ser Felipe de Anjou, quien pasó a ser conocido como Felipe V. Bien, chicos, entonces de esa manera se desarrolló el gobierno de los Austria menores en el siglo XVII. Acá está la tarea, les estoy dejando, va a desarrollar. A ver, chicos, me voy contestando las preguntas que he colocado ahí en su WhatsApp. Me contestan las preguntas, por favor, referente a este video que acabamos de ver. Van respondiendo, chicos.
Estoy esperando su respuesta. Fuerte. Es- patearla al tablero. Chicos, vayan respondiendo, por favor. Acabo de enviar el link de la siguiente, del siguiente Zoom, ¿ya, chicos? Paso que se vayan. Ya tengo de Soy, tengo del Yarrington, hasta el siguiente, chicos. A ver, Carla, Leonardo, Yasmín, Adriana, Ivette, vamos, chicos. Ya que voy esperando su respuesta, veamos el siguiente video también ahora con la monarquía francesa. ¿Ya? Si se va el link, ya saben, ingresan ahí nomás al nuevo link que les he enviado. Muy buenos días, chicos de quinto de secundaria y bienvenidos a una clase más de ciencias sociales, específicamente historia universal. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de las monarquías europeas del siglo XVII y vamos a arrancar con una de las más relevantes, que es la monarquía francesa. Recordemos que el siglo XVII también se conoce dentro del marco de la historia francesa como las monarquías de los Luises. Comencemos. La guerra entre católicos y hugonotes o calvinistas había culminado con el ascenso de la familia Borbón, representada en Enrique IV. Este monarca había impuesto la paz a través del Edicto de Nantes. Los años siguientes de su gobierno los dedicó a reformar el aspecto económico y territorial de la monarquía francesa, de la mano del duque de Sade, principal ministro de Enrique IV. Se atendieron problemas relacionados a la agricultura, se introdujeron nuevos cultivos y se trabajaron en nuevos territorios. Se buscó un mayor control de las provincias y también se reforzó el sistema de tributación. Este hecho y la intención de Enrique IV de reiniciar la lucha al lado de los protestantes contra España agravaron la desconfianza, sobre todo de los antiguos miembros de la Santa Liga Católica. Un día antes de que el rey saliera a la guerra con las tropas, fue asesinado por un miembro de la Iglesia Católica. Esta vez, sin embargo,
La acción no contó con el apoyo popular, lo que más o menos demostraba que se había fortalecido el sentimiento monárquico entre las masas francesas. A la muerte de Enrique IV asumiría el trono Luis XIII. Luis XIII era un soberano inteligente y laborioso, así como excelente militar. Tenía 9 años al morir su padre. Entonces, dada su minoría de edad, asumió la corona como regente su madre María de Médicis. Años después, joven a la sazón, tomó a su cargo el gobierno de Francia bajo la orientación de un político de excepcionales méritos, el famoso cardenal de Richelieu, quien con el cargo de jefe de su Consejo Real, equivalente a primer ministro, llegó a convertirse en el hombre fuerte de Francia y a su vez el forjador de su grandeza. Dentro de las políticas de Richelieu podemos destacar 5 puntos esenciales. Número 1, consiguió someter a la nobleza feudal, quedando entonces las provincias gobernadas por la autoridad del rey. Número 2, consolidó la monarquía absoluta, centralizando de esta manera toda la autoridad en la persona del soberano. Número 3, logró someter a los protestantes religiosos. Punto 4, acrecentó el prestigio de Francia, tanto en lo cultural y económico como en la materia militar. Y punto número 5, inició la guerra a Alemania, conocida como la Guerra de los 30 años, con resultados muy favorables, pues le permitió a Francia la anexión de los territorios de Alsacia, Rosellón y Artois. A la muerte de Luis XIII y dada la minoría de edad de su sucesor Luis XIV, asumió la regencia su madre, doña Ana de Austria, soberana que poco después nombró primer ministro al cardenal Julio Mazarino. El cardenal Mazarino, de modesto origen, era enemigo del lujo y de los placeres. Se destacó como político eminente, y a su vez como un diplomático de grandes méritos. Dentro de las principales obras de Mazarino se destaca la conclusión de manera satisfactoria para Francia de la Guerra de los 30 años, mediante la paz de Westfalia y el Tratado de los Pirineos. Además, consiguió develar la insurrección de la Fronda, o sea, la rebelión encabezada por el Parlamento de París, y además la dirigida por los nobles. Las pretensiones de esto eran básicamente la limitación del absolutismo real. Sin embargo, fracasaron. Mazarino murió en 1661 y desde entonces Luis XIV, que contaba ya con 22 años, asumió personalmente la dirección del gobierno, libre de influencias extrañas, habiendo declarado que para ello, de ahora en adelante, él mismo sería su primer ministro. Dispuso también que nada se hiciese sin su consentimiento. De esta manera, inauguró un gobierno personal, autocrático, concentrando todo el poder en sus manos. Un gobierno absoluto, pues su voluntad era ley para sus súbditos. Recordemos que Luis XIV tenía muchas cualidades. Poseía buena memoria y un espíritu práctico y reflexivo, dueño de una vanidad sin límites, por cierto. Se mostró orgulloso de su poder. Fue el máximo exponente de los monarcas absolutistas y despóticos de la edad moderna. Dentro de las obras de Luis XIV podemos destacar el despilfarro de las rentas fiscales y la construcción del Palacio de Versalles. Y es que Luis XIV mandó a construir una suntuosa y colosal residencia, conocida como el Palacio o la Corte de Versalles, a 30 kilómetros de París, con capacidad para más de 10.000 personas. En esta elegante mansión concentró a la mayor parte de la nobleza del reino,
Buenos días, profe. Para más de 10.000 personas. Esta elegante mansión concentró a la mayor parte de la nobleza del reino, para así tenerla a su servicio personal, como si se tratase de simples domésticos, pues se disputaban el honor de vestirlo, ayudarlo a calzarse una media, alcanzarle un plato a la mesa, entre otro tipo de actividades. También podemos destacar la reforma económica que realizó Luis XIV dentro de su gestión, ya que una vez conseguida la unificación de Francia, con la total subordinación de la nobleza, Luis XIV se rodeó de eminentes colaboradores, salidos sobre todo de la burguesía, quienes orientaron progresivamente el gobierno de Francia. Entre estos llegaron a destacarse Juan Bautista Colbert, Miguel Letelier y Sebastián Lepreste. Pero sobre todo de estos tres destaca Juan Bautista Colbert, porque destaca principalmente por su clara inteligencia, profundo conocimiento de las finanzas, así como por su espíritu eminentemente laborioso. Fue nombrado inspector general de la Hacienda. Sus más importantes obras fueron las siguientes. Número uno, creó el presupuesto nacional, o sea, el cálculo anticipado de los ingresos y egresos de la nación. El sistema proteccionista, que consistió en la defensa de la industria del país de toda competencia extranjera, para lo cual gravó con fuertes impuestos a las mercaderías que procedían del exterior. Su objetivo era ahorrar dinero al Estado y hacer de Francia una nación rica y poderosa. Suprimió también las aduanas de provincias para facilitar así el comercio interior. Mejoró también los puertos, aumentó los salarios y disminuyó los días feriados, a la vez que suprimió los impuestos que pesaban sobre el pueblo. Creó el poderosísimo Servicio Naval de Francia, que a su vez dio gran impulso a la expansión colonial. En su época se estableció la colonia de Luisiana en América del Norte y se formaron asimismo compañías marítimas comerciales. En cuanto a la materia legislativa o de leyes, promulgó un código civil, así como la ordenanza de instrucción criminal, una especie de código penal. Además, este gran académico protegió a la cultura, para lo cual fundó la Academia de Bellas Artes, la Academia de Ciencias y la de Música. Fue, pues, por así decirlo, el mecenas de artistas, literatos y científicos. Muy bien, chicos, hemos llegado a la parte final de este tema. Espero hayan podido. Ok, muy bien. ¿Alguno me ha respondido ya referente a lo que es el tema de las preguntas de Francia? Ahora vamos con la última, que es la monarquía inglesa. Vamos a Goku. Ujú. Sí, chicos, recién un saludo del Colegio Basili y bueno, el día de hoy vamos a empezar o vamos a conversar sobre la monarquía inglesa del siglo XVII, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolló esta monarquía en el siglo XVII en Inglaterra, ¿bien? Bien, chicos, comencemos hablando un poco de algunas generalidades de esta monarquía. Este siglo, me refiero al siglo XVII, va a iniciar con un cambio dinástico en Inglaterra. La dinastía Tudor, que había estado gobernando durante el siglo XVI y parte del siglo XVII, va a ser reemplazada por la dinastía Estuardo. ¿Qué pasa, chicos? La última reina de los Tudor, Isabel I, al no tener herederos, al no tener hijos, va a dejar la corona en el aire y esta corona caerá en la cabeza de Jacobo I Estuardo,
quien era hijo de María Estuardo, reina de Escocia, ¿no? Bien, entonces, que por cierto, María Estuardo había sido ejecutada por órdenes de Isabel I. Bien, ahora, Jacobo primero toma la corona inglesa, pero también era rey en Escocia, ¿no? Era Jacobo primero de Inglaterra, pero Jacobo sexto de Escocia. Se pensó que con la unificación de ambas coronas se llegaría a una cierta paz en el territorio, ya que Escocia e Inglaterra eran países vecinos que durante mucho tiempo habían estado en conflicto, ¿no? Pero en la realidad no se llegó a dar esa situación. ¿Por qué razón? Porque hubieron constantes conflictos en torno a la religión entre las principales sectas que existían en Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sectas? Estaban los presbiterianos, estaban los puritanos, estaban los cuáqueros y los independientes, ¿no? Entonces había muchas sectas religiosas, todas protestantes, y había conflictos entre ellas mismas, ¿bien? Entonces, bajo esta situación es que se va a empezar a desarrollar la monarquía inglesa del siglo XVII. Muy bien, chicos, esta última secta que nombré, la secta de los independientes, se llegó a transformar en un partido político y va a llegar a establecer una república, o sea, por un cierto tiempo eliminará la monarquía, ¿no? Y su principal representante de esta secta, o de este partido político que se transformó, será Oliver Cromwell, ¿sí? Pero eso dentro de un rato lo explicaremos. Iniciemos hablando un poco de Jacobo I, chicos. Bueno, el caso de Jacobo I, que va a gobernar de 1603 a 1625, él pretendió implantar un gobierno absolutista, como el caso de Inglaterra, ¿no? Que supuestamente quería basar su gobierno en el derecho divino, es decir, que el rey está sobre todas las leyes, ¿no? Intentó implantar ese tipo de gobierno, pero esto lo llevó a tener un enfrentamiento con el Parlamento inglés, porque recuerden que en Inglaterra había un gobierno de tipo monárquico parlamentario, ¿no? Entonces va a tener un enfrentamiento con el Parlamento inglés, el cual estaba conformado por una burguesía naciente, o sea, por hombres que por medio de negocios se habían empezado a hacer de dinero y de poder, ¿no? Aparte de ello, había muchas facciones religiosas que se oponían, muchas sectas religiosas que se oponían a este tipo de gobierno que quería establecer Jacobo I, ¿no? Jacobo I no quería tomar partido de ninguna facción religiosa, pero al final terminó apoyando a la iglesia anglicana. ¿Por qué razón? Porque esta iglesia se acomodaba al tipo de gobierno absolutista que él quería implantar en Inglaterra, ¿no? Entonces así se desarrolló el gobierno de Jacobo I. Luego tenemos a Carlos I, que va a gobernar del 1625 a 1649. Él también se va a enfrentar con el Parlamento por un problema que hubo con las rentas reales y los impuestos. Con las rentas e impuestos que él implantó, se enfrenta con el Parlamento. El Parlamento se opone, pero luego lo va a condicionar la aprobación de los impuestos, o sea, para que él pueda poner impuestos en Inglaterra, tenía que primero contar con la aprobación del Parlamento, ¿no? Eso venía a ser la petición de derecho. Inicialmente Carlos I va a aceptar en 1628 este documento, ¿no? Y se va a comprometer a no elevar los impuestos sin aprobación del Parlamento, a no declarar la ley marcial o ley de guerra, ¿no? Y a no detener a nadie sin un cargo específico, o sea, sin un cargo en contra suya, ¿no? Entonces, a todo ello se compromete Carlos I, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa, chicos? La facción puritana va a llevar más demandas ante el rey, va a buscar muchas más demandas, pero esto lo va a cansar a Carlos I y va a terminar cerrando el Parlamento, va a terminar cerrando el Parlamento o disolviendo el Parlamento por un corto tiempo, ¿no? Aproximadamente por 11 años se negó a convocar a ese Parlamento. Pero finalmente se desatan una serie de problemas, una serie de conflictos, ¿no? Con los presbiterianos, otra secta protestante, y ante este problema, Jacobo I no va a tener otra opción que volver a convocar al Parlamento, que se va a mantener en funcionamiento durante 20 años.
Entonces, de esa manera se desarrolló el gobierno de Carlos I. ¿Bien? En ese proceso infantil tenía un alumno que solo participaba cuando estábamos en matemáticas y contestaba de una manera que a mí me dejaba impresionada. Decía, pero este niño, ¿cuánto sabe de matemáticas? Pues en una de las tutorías, la madre me comentó, pues es Martí. 15 minutos al día es todo lo que necesitas para que tu hijo domine las matemáticas. En el SMATIC trabaja la aritmética, el cálculo mental, pero va mucho más. Luego vamos a tener la revolución de Oliver Cromwell. Bueno, Oliver Cromwell, que hace un momento habíamos dicho, fue dirigente de la facción o del sector religioso independientes que se transformó en un grupo político, ¿no? ¿Qué va a hacer Cromwell? Va a liderar el parlamento. Él va a liderar el parlamento y va a organizar un ejército para poder enfrentarse ante Carlos I, ¿no? Sin embargo, Oliver Cromwell va a lograr muchas victorias ante el rey y va a obligar a que éste se rinda y termine huyendo a Escocia. Pero en Escocia va a ser capturado por escoceses y entregado por los escoceses y va a ser entregado al Parlamento inglés, ¿no? El Parlamento inglés, que estaba dirigido por Oliver Cromwell, va a abolir la monarquía, decide abolir la monarquía, decide que ya no va a haber más reyes, ¿no? Y va a proclamar la república llamada Commonwealth, ¿no? Y con esto va a terminar ejecutando al rey, va a terminar ejecutando a Carlos I, ¿bien? Entonces, y proclama la República Commonwealth, ¿bien? Después de este suceso, se va a dar la dictadura de Cromwell de 1649 a 1658. Cromwell va a ser elegido Lord Protector de Inglaterra. Después va a tener problemas con Irlanda y Escocia. ¿Por qué razón? En el caso de Irlanda, va a tener problemas con la resistencia católica que había ahí, ¿no? Y esta resistencia católica se oponía a su gobierno. En el caso de Escocia, ¿no? Va a surgir una lucha contra la República. Escocia va a luchar contra la República porque ellos buscaban colocar de nuevo a un rey en la corona inglesa, no buscaban de nuevo que regrese el poder real y querían colocar al futuro Carlos II, hijo de Carlos I, ¿no? Entonces, por esa razón tuvo dificultades con Irlanda y con Escocia. También durante su etapa de dictadura va a establecer el acta de navegación, lo cual significó el proteccionismo económico para Inglaterra. ¿De qué manera establece la carta de navegación? Va a decretar la imposición de tributos a las mercaderías extranjeras. ¿Qué quiere decir? Las mercaderías extranjeras que entraban a Inglaterra tenían que pagar un impuesto, ¿no? Igualmente, los mercaderes extranjeros que querían comerciar con Inglaterra eran obligados a contratar a hombres ingleses y navíos ingleses para poder realizar el comercio, ¿no? Esa era la condición. Para el año 1658, sin embargo, a pesar de todos los problemas internos, Inglaterra estaba logrando crecer económicamente, ¿no? Pero ese año de 1658 Cromwell muere y es reemplazado por su hijo Ricardo, quien va a tratar de continuar con su forma de gobierno, ¿no? Va a tratar de continuar con ese tipo de gobierno de su padre, pero no lo va a lograr, ya que el sector realista que buscaba el regreso de un rey va a promover la restauración de la realeza. Y para esto se va a valer de un general, el general Monk, ¿no? Dicho general va a permitir el retorno del exilio de Carlos, ¿no? Hijo de Carlos I, que será el futuro Carlos II, ¿no? Y Carlos asumirá el trono inglés con el título de Carlos II, ¿sí? Ahora, Carlos II gobernará de 1660 a 1685. ¿Qué cosas se puede o cómo se desarrolló su gobierno? Primero va a aplicar una política represiva contra el Parlamento, sobre todo contra los parlamentarios que ordenaron la ejecución de su padre, ¿no? ¿Qué más? Va a aprobar el acta de habeas corpus. ¿En qué consistía este acta de habeas corpus? Que lo aprueba en 1679. En esta acta va a estipular que el derecho de un individuo, cuando es arrestado, es ser llevado a la brevedad hacia un juez, ¿no?
también va a aprobar el Bill of Test, que va esto, por medio de este documento, va a excluir a todos los católicos de cargos públicos, ya que él era protestante y no quería que los católicos tuvieran cargos públicos. Y vamos a ver que durante esta etapa también el Parlamento va a quedar dividido en dos grupos, ¿no? El partido Tory, que representaba a los conservadores que querían un monarca fuerte, pero no absolutista, y los miembros del partido Whig, que representaban a los liberales que no querían una monarquía, ¿no? Que lo que buscaban es que el Parlamento dirigiera el Estado. Y finalmente también durante su gobierno se va a construir el Observatorio Astronómico de Greenwich, que será la base para la futura delimitación del meridiano base, ¿no? El meridiano de Greenwich. ¿Bien? Y finalmente tenemos a Jacobo II. Jacobo II asume el trono, chicos, cuando muere su hermano. ¿Y quién era su hermano? Carlos II, pues, ¿no? Entonces ahí asume el gobierno, pero rápidamente también va a tener conflicto con el Parlamento. ¿Por qué razón? Porque la mayoría o todos en el Parlamento eran protestantes y Jacobo II era católico. Entonces eso va a generar muchos problemas. Otro de sus principales problemas era el de la sucesión al trono. En ese momento no tenía hijos y se requería tener un heredero. Pero en 1778 su esposa logra darle un hijo varón, ¿no? El cual sería el futuro rey de Inglaterra. Sin embargo, los partidos políticos del Parlamento se van a aliar y van a llevar a cabo un proceso conocido como la Revolución Gloriosa. Por medio de este proceso van a exigir la abdicación de Jacobo II. ¿Qué quiere decir abdicación? Que renuncia a la corona inglesa, porque él era católico y no querían que un católico sea rey, ¿no? Ahora, lo obligan a abdicar y en su reemplazo van a pedir van a invitar a Guillermo de Orange y a su esposa María Estuardo para que se convirtieran en los reyes de Inglaterra, ¿no? Y que, por cierto, María Estuardo era hija de Jacobo II. Entonces, el Parlamento invita a Guillermo de Orange a gobernar Inglaterra, ¿no? Y este príncipe acepta el trono y pasa a convertirse en rey de Inglaterra con el nombre de Guillermo III. Y el rey destronado, que en este caso es Jacobo II, se va al exilio en Francia, ¿no? Y de esa manera termina su gobierno. Bien, chicos, entonces así como se desarrolló. Bien, chicos, eso sería todo referente a esta clase de hoy día. La otra semana son exámenes. Hasta hoy tienen un plazo hasta la medianoche para que me entreguen los trabajos, también el trabajo final, todo correspondiente a todas las actividades que me tienen que presentar hoy día hasta la medianoche. A partir de mañana sábado ya no recibo ningún trabajo. Ya, chicos, por favor. Ya les estoy comunicando desde ya hace tiempo, así que por favor cumplan. Nos estamos viendo el día lunes a estudiar. Muchas bendiciones y hasta pronto.